¿Cómo estaba la guitarra cuando usted la encontró? ¿En qué situación? Bueno, pues estaba simplemente cautivada por el flamenco y por la jota y por todo lo que representaba el arte popular, de canto, baile, etcétera, de España. ¿Estaba prostituida, cree usted? No, tanto como prostituida, no. Ahora sí, quizás sí, porque el flamenco de hoy es una cosa verdaderamente espantosa. No tiene nada que ver con la noble tradición del flamenco de antes. Pero en fin, estaba cautivada a pesar de la labor tan admirable que había hecho Francisco Tárrega, de quien yo decía que era tan santo como músico, y luego de Sor, tiempos atrás, y de Giuliani. A pesar de todos esos, la guitarra entonces en España no estaba nada más que considerada como el acompañamiento de vinos, mujeres horizontales y cantos más o menos buenos. Bien, pero en fin... Usted es el redentor de la guitarra, pues. Bueno, en ese sentido sí, pero de todas maneras, yo lo que hice ha sido un trabajo bastante arduo, teniendo que tratar de convencer al público, a los críticos y a los músicos de que la guitarra merecía elevarse al mismo nivel del violín, piano, cello, voz, etcétera, etcétera. No le molesto más, maestro. No, ¿Le nada. cansan los viajes? No, estoy blindado ya.
¿Cómo está? Sí, bienvenido a Washington. Muchas gracias. Señor embajador, como diplomático, ¿qué sentido le daría usted a la presencia del maestro Segovia, a su presencia cultural y artística en el mundo? Segovia es el canto permanente de la juventud. Segovia ha logrado algo extraordinario, con amor, con ilusión, con capacidad de trabajo, con entrega, virtudes de todo un profesional. Ha logrado convertir un instrumento modestísimo, como es la guitarra, en un instrumento importantísimo. Y ha hecho España durante, aquí, en este país, al menos 50 años. Estoy muy agradecido a este país por cómo ha recibido no solamente la persona que, en fin, que yo soy como intérprete de un instrumento musical, sino la guitarra, que es un pedazo de España. Porque a pesar de que yo no toco lo correspondiente al folclore español, pero sin embargo el instrumento es español. Y es español porque de él proviene casi todas las bellezas del canto popular español, del canto andaluz, del baile andaluz, y del toque andaluz. Hoy es la noche española. ¿Quiere un poquito de paella, un poquito de carne? Sí, voy a tomar paella. Paella. ¿Y recuerda la primera vez, la primera gira americana que hizo? Seguro, fue en el 1928. ¿Dónde ¿Y debutó? sabe usted quién vino al mismo tiempo que yo? Castroviejo. Ah, el doctor. El doctor Castroviejo vino el 28, si no recuerdo mal, y el 28 vine yo. Le oí contar una anécdota que me gustaría nos repitiera ahora a propósito de Unamuno, Ah, sí, con respecto al sueño, porque usted duerme muy pocas horas. sí, muy pocas. ¿Cuánto duerme? Pues unas 4 horas y media. Hoy he dormido menos, porque me acosté a las 3 y me desperté a las 7 menos cuarto. Pero don Miguel de Unamuno era todo lo contrario, era muy dormilón, ¿no? Decía que dormía 12 horas. Y yo le hice la reflexión, digo, ¿cómo es posible que se sustraiga usted a toda la belleza de la vida, a todo lo interesante? Y me contesta, ¿tú cuánto duermes? Pues yo unas 4 o 5 horas nada más. Pues cuando yo estoy despierto, estoy más despierto que tú.
Veo que lleva una pipa en la maleta, no lo hemos visto fumar, maestro. ¿Una aquí? Una cachimba. Ah, sí, es verdad, tengo. Sí, de vez en cuando lo hago. De vez en cuando, pero ya no soy un fumador. Y no por la presión que han introducido los médicos con la historia del cáncer, etcétera. No, sino porque se me ha quitado el placer de fumar, yo no sé por qué. ¿Lleva lectura para sus viajes? Siempre. ¿Qué tipo de lectura lleva? Ahora muy poca porque tengo tantas cosas en la maleta y todo eso que es añadir un peso más. Pero en fin, yo siempre, o historia, literatura, pero buena, literatura, historia y filosofía, que me ha encantado siempre. Y lo que siento es no haber tenido tiempo para poder pasar por la universidad.
el calor que producen las luces, tener la afinación justa de la guitarra. Y este es uno de los problemas que he tenido durante toda la tournée mía, no solamente para ustedes, sino en los demás conciertos míos públicos. Primeramente, me herí un dedo cerrando una ventana, pero la herida no era importante en absoluto. En cualquier otro miembro, en cualquier parte otra de la mano, hubiera sido sin consideración ninguna. Pero era aquí, en la parte superior del dedo índice. Y cuando intenté, después de restañar un poco la herida, tocar, trabajar, pues las cuerdas penetraban en la herida. De modo que tuve que dejar durante 10 días de estudiar y de ocuparme del instrumento, nada más que viendo de qué manera podría acelerar la cicatrización. Después, la guitarra que yo traía, que era una guitarra magnífica, inmediatamente que se puso con el aire y la sequedad de los hoteles, a pesar de que yo, cuando entro en un apartamento del hotel, lo primero que hago es abrir la ventana, aun cuando haya 30, 40 grados bajo cero en la calle, afuera, pues la abro durante 5 minutos, después la cierro y cierro la calefacción. Pero la persona que está viviendo al lado, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, la tiene a toda fuerza. Y naturalmente las paredes están embebidas de ese calor tremendo y altera no solamente un instrumento tan delicado como la guitarra, como el violín, como cualquiera de los instrumentos musicales, sino los muebles que vienen de Europa quedan destruidos casi al cabo de un mes de permanencia en esta parte de los Estados Unidos, donde el frío es tremendo y donde tienen que hacer una calefacción muy fuerte.
Vamos a recapitular con el maestro Segovia en torno a una serie de cuestiones que seguramente van a ser del máximo interés para todos. Vamos a hablar, por ejemplo, maestro, de ese su primer encuentro. Guitarra. Yo digo efectivamente que desde antes de nacer, que mis padres eran músicos, no lo eran. Mi madre tenía un poquito de afición a la música sin discernir claramente qué clase de música. Pero en cambio, mi padre no. Así que soy el inaugurador de la dinastía, si dinastía puede que haya. Pero fue la primera vez que oí la guitarra, fue en un pobre hombre que buscaba de pueblo en pueblo quién quería escucharle por unas cuantas pesetas. Lo dirigieron a la casa de mi tío, porque yo crecí al lado de mi tío Eduardo. Y entonces él tocó la guitarra. Todo lo que fuese rasgueado me impresionaba desagradablemente. Pero aquello que llaman los flamencos farsetas, que es punteado, etc., eso sí me atraía una enormidad. Y así el pobre hombre, viendo mi interés por escucharlo, me dijo: ¿a ti te gustaría aprender? Yo miré a mi tío ansiosamente porque quería decir que sí. En fin, se instaló el pobre hombre en Villacarrillo, provincia de Jaén, donde yo vivía. Y en un mes me enseñó todo lo que sabía, es decir, muy poco. Pero ese fue el punto de partida. A los 10 años, yo entonces tenía 6 años, a los 10 años mis tíos me llevaron a Granada para darme estudios universitarios. Y entonces allí encontré amigos, siempre de más edad que yo, que comprendiendo el interés que yo tenía por la música, querían desviarme de la guitarra para entrar en otro instrumento. Pero yo resistí esas influencias. ¿Cuál era el otro instrumento, maestro? El piano era el de siempre, del cual decía un amigo mío que era un monstruo rectangular que gritaba cuando se le hurgaba en los dientes. Claro está que no suscribo esa definición del piano.
Tres han sido sus esposas, tres han sido las mujeres de su vida, y parece ser que tres son sus guitarras favoritas, porque imaginamos que habrá tenido muchas más. Bueno, he flirteado con muchas, me refiero a las guitarras. He flirteado con muchas, pero realmente es una cosa triste para mí asegurar que al final de mi carrera y de mi vida no tengo todavía la guitarra que responda exactamente como yo quisiera a todo lo que pido de ella. Háblenos, maestro, de la guitarra como instrumento poético. Pues es difícil de escribir, es muy difícil de describir la poesía de un instrumento, porque depende mucho también de quien lo toca, de la sensibilidad para el sonido que tenga y para las obras, pero en fin, el instrumento por sí mismo es extraordinariamente poético. En ningún instrumento se puede apianar un acorde como en la guitarra, hasta el punto que parece no oírse, sino soñar con la música. Y tiene además, para ayudar a esa poesía, muchos colores los sonidos, que aluden a diferentes instrumentos de la orquesta. Por eso suelo decir yo que la guitarra es como una orquesta mirada con unos gemelos del revés. Y de sus manos, maestro, de sus manos se ha escrito, se ha dicho, se ha comentado, pero ¿cuál es la verdad de sus manos? ¿Usted las tiene aseguradas? En absoluto. Yo no he asegurado jamás ni las manos ni las guitarras. Únicamente el coche, porque no hay más remedio, y la casa también, las casas, etcétera. Pero ¿quién me asegura a mí contra las compañías de seguro? De modo que con ese principio hago lo posible por no asegurarme.
que faltan 2 años para los 90. Muy bien. Siempre No se va a retirar todavía, maestro, ¿verdad? No tiene Me pensado. retiraré antes de que el público se retire. Pero el público se está retirando. No se retira en absoluto, al contrario. Siguen yendo los chicos jóvenes a escuchar tocar. Es un fenómeno verdaderamente curioso, porque fíjese que todo el mundo sabe mi edad, y sin embargo, todas las salas están completamente soldadas. Nosotros conseguimos las últimas entradas. Ya he dicho muchas veces lo que pasó aquí una vez, después de un concierto mío, al día siguiente, Lawrence Gilman, que era el crítico del Herald Tribune, comenzó su artículo diciendo: Andrés Segovia, en cuyo honor los romanos fundaron la ciudad de su nombre. Y os aseguro que no soy tan viejo. Ya comienzo a hacerlo, porque hace pocos días he cumplido 88. Pero realmente yo hago la siguiente súplica a nuestro Señor. Señor, yo soy un gran pecador, he sido un gran pecador y lo soy. No merezco tu gloria, no merezco tu bienaventuranza. Únicamente te pido, déjame aquí en la tierra. Y me parece que me está oyendo. Oye, maestro, yo creo que nosotros nos conocemos, a mí me parece que desde 1947, y además tengo la gran suerte de que nuestra amistad es una amistad heredada. Yo creo que la primera vez que te vi fue en Londres. Estaba yo entonces con tío Mario, que en paz descanse, y allí fuiste a tocar. Luego nos vimos en Washington y luego nos hemos seguido viendo, y es una maravilla porque para mí es el recuerdo tan grato de verte cada día más en forma y más joven. Bueno, eso de más joven es una gran bondad de tus ojos. Porque la tragedia del hombre de mayor ya es que sigue siendo joven y la gente no lo ve. En un momento de esta gira, maestro, en el que venimos acompañándole, el embajador Piniés, el embajador español ante las Naciones Unidas, se lamentaba de la inexistencia, de la falta de un heredero universal en la música del maestro Segovia. Sin embargo, son muchos los alumnos de usted que andan por el mundo. Denos algún nombre y apunte algunas posibilidades de que esa herencia se pueda consumar algún día. No, eso no lo puedo hacer, porque sería en contra de todos los demás. Quiero a todos los discípulos míos. Todos están haciendo una carrera magnífica. Y los que no han tenido aptitud para la vida del concierto, les he aconsejado que enseñen, porque es tan noble enseñar como dar conciertos. A pesar de la butad, del gran inglés, que decía, quien sabe, hace,
quien no sabe enseña. Bernard Shaw. Pero, de todas maneras, he provisto maestros para enseñar debidamente la guitarra al mismo nivel de dignidad del piano, del violín, del cello, de la voz, a muchos conservatorios y academias musicales. Con eso y con el repertorio que he traído y que algunos de mis discípulos está también trayendo a la guitarra, pues el porvenir de este instrumento está completamente asegurado.